amiguito, Dios te bendiga. Para este mes de febrero, Kairos Kids tiene una nueva serie, se llama Amigos de Dios. Así que, amiguito, no te los pierdas todos los domingos a las 10 de la mañana, aquí en Kairos Kids por Kairos Panamá. ¡Chao! Que el Señor les bendiga. En este momento yo quiero invitarle a que alabemos al Señor, como dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar.
siempre tiene el control de todo. Él nos examina y nos conoce. Siempre tiene detalles con nosotros y lo que estoy segura es que nunca nos ha fallado. Porque aún en momentos difíciles, Él me sostiene, me da seguridad y me da paz. Ya no quiero mirar, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta noche, compartir una palabra que ha sido de bendición para mi vida y que espero que así también sea para la vida de cada uno de ustedes. Antes de iniciar, me gustaría elevar una oración a nuestro Dios en agradecimiento para que Él tome el control de todo cuanto compartamos en esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más reunidos como tu iglesia, Señor. Habla, Dios, en nuestras vidas, que esta palabra sea para la edificación de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y siguiendo con la programación del mes de febrero, cuyo lema es el carácter del siervo de Dios, en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Seamos más como Jesús. Marcos capítulo 10, verso 45 nos dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También podemos ver que, según la Real Academia de la Lengua Española, carácter es definido como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona, de un colectivo, pero lo importante es que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. También la Real Academia de la Lengua Española define la frase siervo de Dios como una persona que sirve a Dios y que guarda sus preceptos con reconocida piedad, siendo la piedad una virtud que nos lleva a amar a Dios, que nos lleva a tener una tierna devoción por sus preceptos, que nos lleva a amar al prójimo, que nos lleva a mostrar actos de amor y de compasión. De manera que para que nosotros podamos realmente llegar a comprender con claridad el carácter que debemos llegar a tener como cristianos, es necesario que nosotros tengamos claro también lo que implica ser un siervo de Dios, hermanos. Jesús fue, es y será por siempre nuestro modelo a seguir, por excelencia. Como ya vimos, Él mismo dijo: yo no vine para que me sirvan, sino para servir a otros. Jesús es el mayor modelo y el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de servicio a Dios. Siendo Dios, no se aferró a su condición de ser Dios, sino que se despojó de esa condición, se hizo igual y semejante a nosotros. Se humilló, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando analizamos la vida del Maestro, podemos encontrar en él cualidades, principios que siguió a lo largo de su vida terrenal y que deben ser para nosotros un modelo a seguir. Entre estas cualidades podemos mencionar que Jesús fue obediente. Jesús en todo momento supo estar sujeto a la autoridad del Padre, supo obedecerle, supo aceptar
ese plan de salvación que Dios ideó para usted y para mí, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Jesús también fue humilde. Como ya vimos, aún siendo Dios, Él no se aferró a esta condición, sino que se humilló y que se despojó para venir a este mundo, morir por usted y por mí, y darnos de esta forma salvación. Jesús también a lo largo de su ministerio terrenal fue sensible a la necesidad de muchas personas. A lo largo de esos 3 años, Jesús vio la necesidad de mucha gente, diferentes tipos de problemas, y a cada uno de ellos Jesús fue sensible, mostró sensibilidad. Otra característica del Maestro fue que mostró compasión y amor, ayudando de manera diligente al que lo necesitaba. Jesús también fue abnegado, y la abnegación no es más que renunciar a nuestros deseos. Renuncio a lo que yo quiero en beneficio de otras personas. El Maestro también fue un hombre valiente. Él supo defender al más débil, aquellos grupos minoritarios que eran oprimidos por la sociedad. Pero también el Maestro supo exponer con valentía a aquellos que decían ser siervos de Dios. Sin embargo, su corazón estaba lejos de ser ese siervo que Dios estaba buscando. Los escribas y los fariseos conocían la ley. De manera externa se mostraban como personas que practicaban la ley, como personas buenas, pero tal cual lo dijo Jesús, su interior era como sepulcros. Pero el Señor Jesús no cedió ante ellos, fue valiente, hermanos. Otra cualidad de nuestro Maestro es que Él fue determinado. Él no se dejó influenciar por otros. Mostró siempre autoridad en todo lo que hacía. El Maestro también fue un ejemplo de respeto hacia Dios y hacia los hombres. Y pudiera seguir en esta noche enumerando muchas otras cualidades de Jesús. Amoroso, tierno. Sin embargo, yo me preguntaba al realizar este mensaje, ¿por qué si vemos en Jesús, en nuestro Maestro, el modelo por excelencia, por qué si vemos en Él cada una de estas cualidades que he detallado? ¿Por qué a veces como cristianos nos cuesta tanto reflejar ese carácter que como hijos y siervos de Dios debemos reflejar? ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué le impide parecerse más al Maestro? ¿Qué le impide a usted tener un carácter de siervo de Dios? Teniendo en cuenta que, como definimos, el siervo de Dios es aquel que pretende vivir una vida de acuerdo a los principios y preceptos de nuestro Dios. ¿Qué nos está impidiendo que nos parezcamos cada día más al Maestro? Hoy me gustaría compartirle al menos 3 razones que nos llevan a no reflejar el carácter de Cristo, que nos llevan a no reflejar el carácter de un siervo de Dios. El primero es que no te identificas con quién eres en Cristo o ignoras quién eres en Cristo. Sí, hermanos. Este principio es muy importante para nosotros como cristianos porque involucra nuestra identidad en Dios, nuestra identidad como cristianos. Si nosotros no tenemos claro quiénes somos,
difícilmente podremos llevar a la vida cristiana práctica lo que ignoramos ser. Necesitamos conocer y estar seguro de quiénes somos en Cristo. Si yo como médico pretendo realizar un procedimiento, necesito prepararme, necesito capacitarme, necesito estudiar antes de llevar ese conocimiento a la práctica. Quizás en el primer intento pueda que no logre realizar el procedimiento con éxito, pero sin duda alguna, la posibilidad de realizarlo con éxito será mayor si tengo el conocimiento de cómo hacerlo, si me he preparado, si me he capacitado. Asimismo sucede en nuestra vida como cristianos. La palabra de Dios es nuestra guía y ella contiene los principios que deben gobernar mi vida cristiana. La Biblia me enseña quién soy en Dios, me enseña las promesas que Dios tiene para mi vida. También me enseña mis deberes como cristiano y me enseña cómo llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús a pesar de las adversidades y los embates de la vida. Pero si nosotros como cristianos nos sacamos el tiempo para meditar y para aprender estas verdades, no podremos llevarlas a la práctica en nuestras vidas. Y es esta una de las razones por las cuales muchos cristianos llevan vidas que sienten son vidas fracasadas, vidas de insatisfacción, a pesar de estar sirviendo, a pesar de estar siguiendo a Dios, porque en realidad ignoran o no abrazan esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. La segunda razón que puede llevarnos a no estar reflejando un carácter del siervo de Dios es no caminar por fe. Si hay algo necesario en nuestra vida como cristianos, hermanos, es la fe. El vivir por fe. Creer que Dios es nuestro Padre, que nos acepta como somos, que somos salvos a través de Él, que podemos terminar esta carrera llamada vida de su mano, que Dios estará a mi lado siempre, independientemente de las circunstancias. Entre tantas otras verdades que como cristianos debemos abrazar en nuestro corazón y en nuestra mente, con fe, creyendo que Dios es real. Aquí puede ser un cristiano que ya no ignora lo que dice la palabra de Dios. Puede saber lo que dice la Biblia, pero le cuesta creer que esto puede ser una realidad en su vida. Como cristianos es necesario que vivamos por fe. Porque cuando nosotros no ejercemos esa fe y no creemos lo que la palabra de Dios nos dice, pues aparece la duda y no nos permite forjar ese carácter en Cristo. Algunos quizás piensan que si pudieran ver a Dios o si pudieran ver un milagro o una manifestación extraordinaria de Dios en sus vidas, llegarían a creer plenamente. Sin embargo, cuando analizamos el ejemplo del pueblo de Israel al salir de Egipto, podemos ver que fue un pueblo que pudo ver las manifestaciones de Dios. Sí, pudo ver los milagros de Dios. Sin embargo, fue un pueblo que aún viendo las manifestaciones y el poder de Dios, dudaron muchas veces de ese Dios. De manera que para creer en Dios no es necesario que nosotros tengamos que experimentar milagros extraordinarios o que tengamos que ver a Dios. No, hermanos, porque la fe es precisamente
creer aquello que nosotros no estamos viendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no veo. Eso es ejercer fe. La fe también constituye un fruto del Espíritu, que es producto de esa comunión con Dios, que nos lleva a conocerle más y más a Él y que nos permite seguir creyendo y confiando a pesar de las circunstancias. ¿Estás tú llevando una vida de fe? ¿Estás caminando por fe en Dios? ¿O está la duda embargándote la mayor parte del tiempo? 3. Hay una parte que le toca hacer a usted. Sí, hermanos. Hay una parte que nos toca hacer a cada uno de nosotros. En ocasiones dejamos de hacer esa parte que nos corresponde. Dejamos de meditar en la palabra, dejamos de buscar una intimidad con Dios, dejamos de accionar las verdades bíblicas en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Ya Dios ha hecho su parte. Nos ha dado las herramientas, nos ha dado una nueva naturaleza, porque dice la Biblia que antes estábamos en tinieblas, mas ahora somos luz. Nuestro viejo hombre ya fue juntamente crucificado con Cristo. Sin embargo, el pecado y la carne nos siguen acechando día a día. Y es allí donde nosotros debemos decidir qué hacer. Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Usted debe creer eso, hermanos. Dios ya cambió su naturaleza, pero es nuestra responsabilidad cambiar nuestro comportamiento. Esa parte no la puede hacer Dios. Esa parte la tiene que hacer usted, la tengo que hacer yo. Ya Dios cambió esa naturaleza pecaminosa que estaba en nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero nos toca a nosotros decidir cambiar nuestro comportamiento, decidir vivir una vida apegada a los principios cristianos, decidir vivir una vida de la mano con Dios. Nos toca a nosotros hacer morir las obras de la carne. Y aquí, hermanos, yo creo que cada uno con sinceridad de corazón debemos analizar con qué cosas hemos estado luchando, quizás en los últimos días, meses o en los últimos años. A veces nos justificamos y decimos, es que yo soy así. No, hermano. Dígase a usted mismo, yo era así. Mi naturaleza pasada y pecaminosa ya no es. Yo acepto la nueva naturaleza que a través de Jesucristo hoy tengo. Dígaselo. A usted le toca hacer el cambio en su comportamiento. Ya no debo vivir de la misma manera. Ya no debo reaccionar de la misma forma ante los mismos estímulos. ¿Sí? A veces es como reprobar el mismo examen una y otra vez, una y otra vez. La ira que no puedo controlar cuando algo me molesta. O esa actitud displicente con que a veces somos con las demás personas. La falta de compasión ante el prójimo. La desobediencia. La envidia, la amargura, la falta de perdón. La falta de abnegación, de amor a otros. El temor, la duda, la inseguridad. Con esto me refiero a
cada una de las cosas con las cuales luchamos a diario. Y que la actitud más sencilla pudiera ser quedarme en mi zona de confort, no salir de allí. Soy así y así me quedo. Pero no, hermanos. La Biblia nos insta a ser cada día más como el Maestro, a permitir que ese poder transformador del Evangelio pueda dar fruto en nuestras vidas, pero depende de cada uno de nosotros. No nos dejemos gobernar más por el viejo capitán, que ya muerto está. Repítaselo y dígalo. Ya fue crucificado juntamente con Cristo, ese viejo hombre. No deje que siga gobernando el barco de su vida. Por el contrario, dele el timón al nuevo capitán, que es Cristo. Seamos cada día más como el Maestro. Y aquí quiero hacer una diferenciación entre ser como el Maestro y no aparentar ser como el Maestro, porque no es lo mismo. La esencia está en el ser, en procurar ser como el Maestro, discípulos genuinos de Cristo, porque el aparentar ser como el Maestro era lo que hacían los escribas y los fariseos. Sin embargo, como ya vimos, estaban lejos de ser realmente verdaderos siervos de Dios. Para que nuestro carácter sea con el paso del tiempo como el de Jesús, debe ocurrir una transformación en nosotros desde lo más interno, desde ese yo interior hacia nuestro exterior. Cuando esa transformación interna ocurre, entonces nuestras actitudes, nuestro comportamiento podrán reflejar a Jesús. ¿Cómo logramos esto? En la medida en la que confesemos delante de Dios nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestros malos deseos, y decidamos, y allí es donde entra nuestra determinación, nuestra parte. Decidamos ya no actuar de manera independiente de Dios, sino con Dios a nuestro lado. El crecimiento y la madurez espiritual serán una realidad en su vida cuando usted crea la verdad en cuanto a quién es en Dios. Escucha esto. El crecimiento y la madurez espiritual será una realidad en nuestra vida cuando nosotros creamos la verdad en cuanto a quién somos en Dios y luego hagamos lo que tengamos que hacer para renovar nuestra mente y andar en el Espíritu. Primero, creer. Tenemos que creer. Y allí es donde implica ese andar por fe. Allí es donde implica tener claro quiénes somos en Cristo. Creer esa verdad teológica de quiénes somos ahora. Somos nuevas criaturas. Sí, esa vieja naturaleza fue quitada de nosotros cuando vinimos a los caminos del Señor. Una vez que hemos creído, entonces nos toca hacer la otra parte, que es renovar nuestra mente y andar en el Espíritu. Solo de esta manera podremos experimentar esa transformación que nos lleve a evidenciar los frutos del Espíritu en nuestra vida, nos lleve a evidenciar esas cualidades que nuestro Maestro mostró aquí en la tierra. Seamos cada día más como Jesús. Impactemos la vida de otros con su amor. Impactemos la vida de otros con la compasión. Impactemos la vida de otros con el perdón. Seamos obedientes a Dios. Seamos abnegados en lo que hacemos.
Seamos determinados, hermanos. No nos dejemos impresionar por las cosas que el mundo nos ofrece. No, renovemos nuestra mente en esa búsqueda continua a través de la palabra de Dios, en esa búsqueda continua a través de la intimidad con Dios. Seamos sinceros con Dios. No pretendamos engañarle. Vengamos delante de Él con sinceridad de corazón y expresémosle qué nos está costando. Dios, me está costando controlar mis emociones. Me está costando, me sigue costando. Ayúdame, Señor. Porque tu palabra dice que al venir a ti soy una nueva criatura. Tu palabra dice que en ti tengo dominio propio. De manera que esas emociones pueden ser sujetas a ese dominio a través de Jesucristo. Me está costando amar más. Me está costando perdonar cuando me hacen daño. Seamos sinceros delante de Dios y expresémosle en esta noche qué nos está costando, hermanos. Seamos más como el Maestro. Como ya les dije, Dios ya hizo su parte. Nos ha dejado todos los principios en su palabra. Está esperando que abramos nuestro corazón cada día con sinceridad y que podamos buscar en Él la fortaleza, la guía para seguir llevando la vida de cristianos que Él espera que nosotros podamos llevar. Seamos cada día más como Jesús, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude porque no es fácil. No es fácil, hermanos. A veces es difícil lidiar con algunas situaciones, pero con Cristo a nuestro lado podemos seguir, podemos salir adelante. Entonces, que Dios nos ayude a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado como iglesia, a ser el buen siervo fiel que el Señor espera, como dice en su palabra. Mateo 24, 45 al 47 nos dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Que el Señor pueda encontrarnos haciendo su obra, que el Señor pueda encontrarnos cumpliendo esa gran comisión que nos dejó como iglesia, que el Señor pueda encontrarnos velando por su obra, meditando en su palabra. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, convertirnos en un buen siervo y fiel. Que cuando venga el Señor pueda sentirse complacido con lo que hemos logrado hacer. Seamos más como el Maestro. Así que en esta noche, hermanos, es mi exhortación, esta palabra, créala, crea las verdades que la Biblia nos enseña. Actúe con fe, accione y cambie su comportamiento. Pídale a Dios ayuda. Desarrolle un carácter semejante al del Maestro, que sin duda es el mayor ejemplo de servicio a Dios. Así que para mí ha sido un placer
acompañarles en esta noche y bueno, me gustaría elevar una oración. Ore conmigo y si en esta noche alguien que aún no conoce a Dios nos escucha, déjame decirte que Dios desea transformar tu vida. No sé quizás en qué situación o condición puedas encontrarte, pero quiero decirte que el poder transformador del Evangelio en la persona de Jesucristo es real y que Dios puede cambiar y puede transformar tu vida así como la ha hecho con cada uno de nosotros. Cada día es un día de luchas, es un día en el que debemos decidir, en el que debemos actuar. No es fácil. Jesús también nos lo dijo. En el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos. Así que si tú nos escuchas aquí por primera vez y quieres conocerle, te invito a que en esta noche puedas orar juntamente con nosotros y puedas recibir al Señor Jesús como tu Salvador. Señor, te damos gracias, Dios, en esta noche por tu amor, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Mira, Dios, en esta noche nuestros corazones, mira nuestras luchas, mira nuestras debilidades. Mira, Señor, también el anhelo y el deseo que hay de querer cada día ser más como tú. ¿Qué nos está faltando, Señor, para poder llegar a tener el carácter que tú deseas ver en nosotros? Ayúdanos, Señor, escudriña nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad, a poder identificar, Señor, dónde están nuestras fallas, qué cosas debemos hacer, Señor. Sé tú nuestras guías, Padre Santo, pero que también nosotros, Señor, tengamos la determinación de querer cambiar, tengamos el anhelo de ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Dios. No es fácil, Señor, pero creemos que en ti podemos hacerlo. Ahora yo te presento también, Dios, a cualquier persona, Señor, que pueda estar escuchando este mensaje, Señor, si aún no te conoce, Señor. Toca su corazón, transforma su vida. Y si tú aquí hoy deseas recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por la vida que he llevado hasta este momento. Te pido perdón porque hasta ahora he vivido una vida separada de ti. Ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Quiero abrazar la fe en ti a través de Jesucristo. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón y en mi vida. Yo te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador. Dios, pidiendo tu dirección para que de ahora en adelante pueda empezar un nuevo caminar contigo a mi lado. Gracias, Señor, por ese amor que has mostrado en todo momento para con nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado, hermanos. Que el Señor les bendiga y tengan buenas noches.